Bendiciones para todos. Les habla su hermano Alexander Castellanos y quiero también en la parte del sermón de esta mañana comenzar con otra nota que es interesante manifestarla a la hermandad y a las ciudades a las cuales me voy a referir. Nos solidarizamos también con las ciudades y hermanos que han sufrido los embates de los diferentes huracanes, como en la ciudad de Houston, San Antonio y las ciudades aledañas a estos lugares. Los huracanes que también han afectado al estado de Florida, a la isla de Puerto Rico, donde en 2 ocasiones el Señor me ha permitido estar con ellos y que he conocido a mucha de la hermandad que allí hay. También a las islas que son numerosas en esta parte del Caribe. Quiero decirles que nuestras oraciones también están para con ustedes y estarán siempre para que el Señor les restablezca de las pérdidas materiales que han tenido. Sabemos, otra vez repito, que son situaciones que en cierto modo ponen a prueba nuestra condición delante de Dios. Sí quiero ser claro, y lo digo para el mundo religioso equivocada, estas no son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque, vuelvo a decir, tenemos a un Dios injusto que solo le avisa a una pequeña parte del planeta, y muchas regiones del mundo no han recibido, gracias a Dios, estas catástrofes. Entonces, sí quiero dejar claro que cuando sucede una catástrofe en cualquier lugar, no es señal de que Cristo viene. La palabra de Dios es bien clara. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Usted lo sabe, usted lo entiende, que un ladrón no avisa cuando va a robar una casa, que un ladrón no avisa cuando le va a asaltar. Y esa es la figura de que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Pero, por supuesto, que estas catástrofes sirven para que el mundo reflexione, para que el mundo entienda que la vida no está en sus manos, sino que está en la mano de Dios y que tiene que entender el mundo que tiene que buscar a Dios, tiene que reflexionar cómo está caminando en su vida de pecado. A lo mejor hermanos que han dejado de congregarse, a hermanos que han dejado a Dios, que han vuelto a su vida de la cual salieron. Sirve para ellos, hay que entender esto, pero me quedo pues con que comprendan todos estos hermanos que nuestras oraciones están con ustedes. Que el Señor les dé fortaleza y que les dé muchas bendiciones. Hoy continuamos con el estudio de Amarás al Señor tu Dios con todo, basado en Marcos capítulo 12, versos 29 hasta el 31. Y ya hemos visto que hay que amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, y ahora vamos a ver con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando la Escritura nos hace ver de que amarás a Dios con todas tus fuerzas, Jesús también dijo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Es decir,
que las fuerzas de uno consisten en los talentos y en la energía. Usar nuestros talentos es muy importante, pero también es muy importante usar nuestra energía. Yo, gracias a Dios, todavía tengo cierta energía, no la misma energía que tuve cuando comencé a predicar el Evangelio de Cristo Jesús hace como 50 años, pero todavía tengo esa energía. Hasta ahora hemos hablado acerca de amar a Dios con la mente, o sea, el centro del intelecto. Y hemos hablado de amarlo con el corazón, el centro de las emociones. Pero estos dos se encuentran dentro de uno. Si nosotros verdaderamente amamos al Señor, ese amor se manifestará en acción, se manifestará en obediencia. El cristianismo es religión de hacer. Hay que comprender también esto. Es una religión de hacer. No es una religión del diente al labio. No es una religión de aclamar a Dios en los momentos de necesidad. No es una religión en la cual usamos el nombre de Dios como un amuleto. Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Santiago escribió: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, verso 22. También el apóstol Pablo le expresó en 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros ver? Quien no esté dispuesto a usar sus fuerzas para servir a Dios, no es apto para el reino de los cielos. O sea, hago una explicación, o doy una explicación. Una persona que viene se bautiza en Cristo Jesús, porque algún siervo del Señor le enseñó la palabra, pero solo se bautizó y no perseveró, equivale a no haber hecho nada. Por eso es que decimos que quien no esté dispuesto a usar su fuerza para servir a Dios, no es apto para el reino de los cielos. Ahora, hagámonos una interrogante. ¿Cómo amamos a Dios con todas las fuerzas? En primer lugar, amamos a Dios con todas las fuerzas cuando usamos lo que tenemos para Él. Lo que tenemos para Él. La habilidad sumada a la oportunidad da igual a la responsabilidad. Determine la mejor manera cómo puede usar usted sus talentos y energías para poder servir a nuestro Señor. Se ha dicho que cada uno de nosotros tiene 10 veces más habilidad que la que alguna vez llega a desarrollar. Esto yo lo ilustro así, de esta manera. Toda batería de un automóvil, de cualquier medio móvil de transporte o cualquier medio que usa una batería, especialmente me refiero a los medios de transporte, se dice que
la carga que da esta batería a través de su alternador produce más de lo que el vehículo realmente no necesita. O sea, usted le puede, de acuerdo a la tecnología y las especificaciones, usted puede poner otros agregados electrónicos, y aquella batería tiene suficiente carga para poder dar función a los mecanismos electrónicos agregados. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Que haga usted todo lo posible para desarrollar todos sus talentos para Cristo Jesús. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Además, como ya se insinuó, amamos a Dios con todas las fuerzas cuando el amor en el corazón se manifiesta en acciones totalmente concretas. Para decirlo claramente, debemos trabajar para el Maestro. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 18, no, el verso 58. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, nosotros podemos entender que nuestro crecimiento no tiene límite. No puede usted decir, yo ya tengo tantos años en el Señor y ya estudié tanto la palabra de Dios que ya puedo parar. No, nuestro crecimiento es de siempre. Se dice de un dirigente religioso que los doctores le dijeron que debía aflojar el ritmo de trabajo que estaba teniendo. Y él le respondió, bueno, yo comenzaré a descansar 5 minutos después de que muera. Muy bonito, ¿verdad? 5 minutos después de que muera. Y es que hay una cosa, que cuando se muere en Cristo, ese es el verdadero descanso. Ese es el verdadero descanso. Dándose que cuando todo mundo muere, que ha vivido en esta vida disoluta, en esta vida haciendo lo malo, dice, está descansando ya con el Señor. Eso es una mentira muy grande. Está en el Hades, en el lugar de tormento, porque en vida no quiso hacer la voluntad de nuestro Señor. Entonces, se habla también de otro conocido evangelista de una generación pasada que dijo una vez que él no se proponía llegar a viejo, sino que deseaba desgastarse en el servicio a Cristo. No me malentienda lo que estoy diciendo, siempre le doy aclaraciones. Todos necesitamos descanso, todos necesitamos tener nuestros tiempos de descanso. Esa es una realidad grande. Yo no le estoy diciendo que usted agarre la vida en el Señor en una forma que no tiene sentido, en una forma que usted no hace las cosas con la mente ni con el corazón. Mire lo que dice en Marcos, en el capítulo 6 y el versículo 31. Dice así, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y miren qué hermoso. Y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Lo que estoy diciendo
es que es mejor desgastarse que derrumbarse. Esa es la realidad, desgastarse en Cristo Jesús que derrumbarse. ¿Qué pasaría cuando nos vienen los embates en la vida en Cristo Jesús? Y que en lugar de enfrentarlos, nos derrumbamos. Y que una vez derrumbados, nos quedamos derrumbados. Nos quedamos ahí y nunca más nos levantamos. Entonces, estamos echando a perder toda una vida de esfuerzo que hemos llevado en Cristo Jesús. Por último, amamos a Dios con todas nuestras fuerzas cuando le damos a Dios lo mejor de nosotros. Muy a menudo tratamos a Dios como podemos decir, mi familia solía tratar o la familia, mejor dicho, cuando tienen un perro, tratan a su viejo perro de la peor manera. ¿Cómo lo tratan de la peor manera? Le dan las obras. Si uno tiene una mascota, es porque la va a atender, no para ser un déspota con esa mascota. Si usted va a tener una mascota y va a ser un déspota con ella, es mejor que no la tenga. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, pues, que nosotros tenemos que dar lo mejor a nuestro Señor. Por ejemplo, el caso de la ofrenda. No le debemos dar las obras, sino que tenemos que entender que Dios quiere lo mejor de nuestra ofrenda. Dios no desea el tiempo, el dinero, los talentos, ni la energía que nos sobran después de habernos ganado la vida y de habernos dedicado a otras actividades. Él desea lo mejor que hay dentro de nosotros. Mire lo que dice en Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Le daremos lo mejor de nosotros cuando le amemos con todas las fuerzas. Entonces, amar a Dios con todas las fuerzas debe ser parte de la totalidad de la respuesta que le demos a Él. Sansón, por ejemplo, amaba a Dios con todas sus fuerzas, pero no atinó a amar con su mente y con su corazón. El amor que se manifiesta con nuestras fuerzas debe ser guiado por el intelecto y motivado por las emociones. Por eso le digo, finalizando esta parte, no olvide, sin embargo, que trabajar por Cristo es señal de la sinceridad de nuestro amor. Bueno, quiero que pasemos a la parte, y esta parte que es muy importante, es amar a Dios con toda tu alma. Es decir, que por último notamos que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. El alma estaba de segunda en la lista que aparece en los versículos leídos, en la lista del Señor Jesucristo. Pero la he dejado de último porque puede servir de resumen de nuestra respuesta al Padre. Y aquí doy explicación de algunas palabras. La palabra griega que se traduce por alma es suche, con letra P al principio, que también se escribe como psiche o psique, con letra P al principio. La P es muda, ¿ve?
Entonces, de la cual proceden palabras tales como psicología, y a veces la palabra se usa en el Nuevo Testamento con el equivalente o como el equivalente de mente o de corazón, ¿ve? La parte que piensa o que siente de una persona. Y entonces podemos decir que para muchos de nosotros la palabra alma es sinónima de espíritu o la parte eterna del hombre. Es muy interesante todas estas aclaraciones porque tenemos nosotros que entenderlas a la luz de la palabra de nuestro Señor, no a la luz de el empleo desde el punto de vista de lo secular. Sin embargo, en Marcos, en el capítulo 12, en los versos 29 y 30, la palabra se diferencia del intelecto y de la mente y se trata como término paralelo a ellas. Las dos definiciones que se han dado hasta ahora no parecen corresponder al término, es decir, psique también puede referirse sencillamente a una persona o personas. Por ejemplo, miren en Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice acá, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, se podrían dar otras definiciones, pero enumerarlas no es esencial para el punto de lo que aquí se está diciendo. Puede que hallemos una pista en el hecho de que psique se traduce a menudo por vida. Note usted los pasajes conocidos que siguen y en cada uno de ellos la palabra vida ha sido traducida como psique. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 6:25. Dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Luego vamos al Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego vamos a Mateo capítulo 20, versos 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en estos pasajes la palabra psique se refiere a la vida que hay dentro del hombre. La vida que hay dentro del hombre. Para mí, amar a Dios con toda el alma equivale a amarlo con todo el ser. Entonces, esto es amarlo con todo lo que uno tiene, todo lo que uno es y todo lo que uno puede ser. Esta es la realidad que nosotros necesitamos comprender perfectamente. Según nos indican los pasajes que acabamos de hacer notar, amar a Dios con toda la vida incluye poner a Dios por encima de todas las cosas materiales de esta vida terrenal. Esa es la realidad. Insinúa una disposición a sacrificar nuestra vida por Él. Es decir, de ser necesario,
y una disposición a usar nuestra vida para servir a Él y para servir a toda la humanidad. Es admirable en las catástrofes como es que hay personas que están dispuestas a servir, a ayudar a los que han caído en sufrimiento. Pues así nosotros tenemos que comparar esta situación de que nosotros debemos de estar dispuestos a amar a Dios con toda nuestra alma, es entregarnos por completo a Él, es decir, corazón, cuerpo y alma. Corazón, cuerpo y alma. Un gran predicador de hace ya más de un siglo solía expresarlo en estos términos y decía: mente, músculo y dinero, tiempo, lengua y talento, cabeza, mano y corazón, alma, cuerpo y espíritu, todos deben dedicarse a nuestro Señor. Todos deben dedicarse a nuestro Señor. Muy hermoso, muy hermosas estas declaraciones de este predicador en una forma bien interesante. Como una conclusión de todo lo que he venido diciendo, quiero decir lo siguiente. Aquí vemos la religión que abarca la totalidad de la persona. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Un obrero usa sus manos. Un artesano usa sus manos y su cabeza. Un artista usa sus manos, su cabeza y su corazón. Un cristiano, pues, usa sus manos, su cabeza, su corazón y su vida para Dios. Esa es la realidad. Marcos 12:30, hermanos, es el retrato de alguien totalmente dedicado al Señor. Eso es lo que aquí se nos está presentando. Por eso tenemos que ver pues que en el momento del bautismo existe una gran diferencia entre uno y otro individuo, lo que anteriormente me hice referencia. Hay quien responde con el fin de obedecer los mandamientos que el Señor ha dado, pero sin esta profundidad de amor que se describe en el texto que hemos estudiado. Obedece los mandamientos de un modo parecido al que paga las cuentas mensuales. Yo tengo que pagar la cuenta de la luz, del agua, del teléfono y los impuestos municipales y muchas otras cuentas más por una obligación mensual. ¿Ve? Es casi como si tuviera una lista en un trozo de papel. Debo creer, entonces, es decir, como que si se escribe en un trozo de papel, debo de creer, debo luego arrepentirme, debo luego confesar y debo luego bautizarme. Es una manera de razonar lógicamente a comprobar si ha cumplido cada uno de los puntos de la lista para no perderse eternamente. Pero yo le digo lo siguiente: contraste esta obediencia mecánica. Por eso es que hay muchos cristianos que luego se han perdido, y aquí tenemos el ejemplo de la parábola de la siembra, las diferentes clases de tierra, que una tierra germinó pero luego murió. ¿Ve? Una empezó a crecer un poco, pero al poco tiempo se muere. Entonces contraste esta obediencia mecánica con la obediencia más profunda, que insinúa el texto,
¿qué es lo que dice? Hay quien responde a la misma invitación con el fin de entregarse verdaderamente a Cristo. Su motivo es el amor a Dios, que le lleva a arrepentirse de sus pecados, a confesar su fe delante de los hombres y a ser bautizado. La suya no es una obediencia gravosa, sino la ofrenda de sí mismo delante de Dios. No retiene nada, dedica todo lo que es y que alguna vez espera ser al Dios que lo hizo. Y esto es lo que Jesús desea. Una obediencia de corazón, una obediencia totalmente pura. Por eso yo le digo, si usted, hermano, siente o hermana siente que está fallando en estos aspectos, haga una renovación interna. Realmente medite en su condición delante de Dios. No delante de mí, no delante de los hermanos, sino renuévese delante de Dios. Luego, si usted necesita bautizarse o si es usted un hijo de Dios, como decía, que se ha descarriado y necesita ser restaurado, restáurese. Porque en la condición de desobediencia a Dios, a usted no le espera nada bueno. A usted le espera la condenación del Señor. A veces se critica esa situación. Entonces, nuestra oración es que con obediencia usted sea lleno de amor para obedecer a nuestro Señor. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga todos los esfuerzos para honra y gloria de Él.